El primer estado que ya observamos es el hombre, o fue el hombre en la inocencia, y ahora estamos en el segundo estado, que es el hombre en el estado de pecado. Y la pregunta inmediata es ¿cómo empezó el pecado? Porque si Dios creó al hombre y la mujer buenos, ¿cómo es que haya entrado el pecado? Y hay dos aspectos de esta pregunta. Una respuesta es más o menos fácil y la otra, yo diría, imposible. Una es, ¿cómo es que, o sea, qué evento histórico o qué eventos históricos causaron que el pecado entrara en el mundo humano? Y luego la otra pregunta es más difícil, y yo diría imposible, y es ¿cómo haya sido posible, o cómo ha sido posible que el pecado empezara en un universo perfecto? Vamos a tratar de dirigirnos a los dos aspectos. Primero, lo fácil. ¿Qué eventos empezaron el pecado en la raza humana? Y como la historia cuenta en Génesis, Satanás empleó a la serpiente para engañar a Eva. Y aquí podemos ver que el pecado de la mujer y el pecado del hombre fueron un poco diferentes, ninguno más grave que el otro, el mismo pecado, pero la conducta de cada uno era un poco diferente, porque la Biblia enfatiza que a Eva fue engañada por la serpiente. Él trabajó con ella. El primero de Timoteo menciona esto en 2:15, pero la mujer, 2:14. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Esto no está disculpando a Adán, simplemente está diciendo que su pecado no fue por engaño. Podemos decir que fue por rebeldía, y a lo mejor es peor aún siendo por rebeldía, pero no fue tanto por engaño. Y aquí podemos ver el proceso en Génesis 3 del engaño que utilizó Satanás, la serpiente, para engañar. Primero, plantó unas dudas acerca de la transmisión de la palabra de Dios. Porque si vemos el texto claramente, la prohibición fue dada a Adán. Por lo menos en la historia, la creación de la mujer es después del anuncio de la prohibición. Entonces empieza el engaño como plantando una duda con respecto a si Adán la haya transmitida correctamente. Y él pregunta, ¿de veras Dios ha dicho? Entonces empieza a plantar y así empieza también a dividir al hombre, la mujer del hombre, porque está poniéndose en medio diciendo, ¿es cierto? ¿Es cierto que haya dicho esto? Porque ella no escuchó con sus propios oídos la prohibición. Y también distorsionó. Él preguntó, estamos en el versículo 1, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y entonces él empezó plantando la duda y también distorsionó, como exagerando la prohibición. Y luego Eva parece que ya estaba un poco, como diríamos coloquialmente, sacada de onda. Estaba un poco confundida, porque ella respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. Ahora, ¿en qué momento había dicho que no lo tocaran? Nunca. Entonces ella también agregó algo a la prohibición de Dios, haciéndola más estricta. Y
luego ella dice que la serpiente luego llegó a negar, simplemente. Ya plantó la duda, ya distorsionó y luego negó. Y dice, no es cierto, no van a morir. Y aquí contradice a Dios. Y luego él imputa a Dios unos motivos ulteriores, unos motivos viles y bajos, diciendo, Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y luego, esto es, en este momento podemos ver algo absurdo acerca de esta tentación, porque él dijo que Dios tiene miedo de que ustedes lleguen a ser como Él. Pero ¿qué acabamos de ver? ¿Quiénes en toda la creación eran como Dios? Adán y Eva. Entonces la respuesta habría sido, lárgate, Satanás, porque ya somos como Dios, ya somos su imagen. Entonces fue en un sentido una tentación absurda, diciendo a la imagen de Dios que pueden ser como Dios, pero funcionó en este caso, y Eva actuó de acuerdo con observaciones personales acerca del árbol, en lugar de actuar en base sobre lo que Dios había dicho. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Entonces ella empezó a tomar su propio criterio. Ella observó cosas y dijo, por eso voy a actuar. Y aquí estas observaciones a lo mejor no son muy originales, pero vale la pena mencionarlas porque podemos ver mucha semejanza en las tentaciones que nosotros encontramos en el camino y en nuestro propio autoengaño a veces, distorsionando, cuestionando por qué esta prohibición o por qué este mandato, y luego también basando nuestra decisión en observaciones, criterios personales, más que en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué tanto énfasis en lo que la mujer hizo cuando este relato es el pecado de Adán? Cuando hablamos del primer pecado, muchas veces pensamos en Adán, no en Eva. Y la respuesta es que este es un relato acerca del pecado de Adán, y Satanás astutamente utilizó la mujer para llegar a Adán, porque luego dice, luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces dice más acerca del proceso, pero todo el proceso era dirigido para llegar a la cabeza federal del pacto, para llegar a Adán. Y es irónico, es trágico que Satanás haya utilizado la bendición terrenal más alta que Adán había recibido, la mujer, que él haya utilizado lo más bueno, lo mejor, para un fin siniestro. Y es trágico, pero no fue la última vez. Desgraciadamente, pues el pecado sigue distorsionando lo bueno y a veces lo mejor para convertirlo en propósitos siniestros, malos. Y así mató a los dos pájaros con un solo tiro, como decimos, afectando la relación entre ellos y Dios y entre ellos mismos. O sea, entre Adán y Eva, entre Adán y Eva y Dios, y también su relación consigo mismo, como vamos a ver algunas consecuencias. Ahora la pregunta más difícil: ¿cómo fue posible el pecado? Y la respuesta corta es: no sabemos. Obviamente existió el mal en la creación antes del primer pecado humano. Satanás ya había pecado.
en este curso no vamos a hablar mucho de la angelología, el estudio de los ángeles, y de hecho no hay más que nada pistas en la Biblia acerca de los ángeles. Pero obviamente Satanás ya había pecado, y la idea es que Satanás, uno de los ángeles, se rebeló contra Dios. Sin embargo, su pecado es más problemático aún que el pecado de Adán, porque el pecado de Adán no fue original. Ya existía maldad en el universo, ya hubo un tentador en el caso de Adán. En el caso de Satanás, ¿quién habría sido el tentador? ¿Cuál mal ejemplo haya seguido? ¿Quién le indujo? Y pues nadie. Obviamente no tenemos mucha información, sin embargo, si el pecado de Adán es problemático, el pecado de Satanás es aún más problemático. Y casi todos los teólogos, y casi todos los filósofos, y casi todos los seres humanos han reconocido la presencia del pecado en el universo. Frecuentemente se llama vagamente el mal, pero ninguno ha podido dar una explicación suficiente de cómo haya llegado a existir. Y es un problema, es un enigma que tanto los teólogos como los filósofos no han podido y probablemente no podrán resolver con la información que nosotros tenemos. Pues regresando a la historia, podemos ver algunas consecuencias del pecado. La conciencia del pecado personal, el conocimiento del bien y ahora del mal en una forma personal, con culpa, con vergüenza y con miedo. Y no tengo que relatarles en la historia con detalle, pero ustedes saben que ellos se escondieron, trataron de cubrirse y luego empezaron con la segunda consecuencia, la desintegración de las relaciones interpersonales. ¿Qué hicieron inmediatamente? Echaron la culpa. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste. Entonces una doble echada de culpa. Pues la mujer y tú, porque tú me la diste. Y luego la mujer, ¿qué dice? No, pues la serpiente. Y luego la serpiente no hay donde echar la culpa, ¿no? Pero una desintegración de relaciones interpersonales. Y luego el juicio divino. Y en el capítulo 3, 14 a 19, tenemos uno por uno el castigo sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Y hay un castigo para cada uno. Sin embargo, no estamos llegando todavía a la gracia, pero aún en el castigo hay elementos de gracia. El protoevangelio en el 3:15, hablando de que su simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de Satanás. La primera predicación del evangelio, de que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás. Pero también había desintegración personal. Hace 8 días hablamos de la desintegración personal llamada la muerte, en la cual la unidad fundamental del hombre es desintegrada. Y ahí pues hablamos de la dificultad de la dualidad del hombre, pues ya rota en dos partes distintas, pero no como un proceso natural. Aquí el polvo volviendo al polvo, cosa que no debía pasar, pero cosa que pasó. Y luego la culpa, otra consecuencia, no solamente para Adán y Eva, aunque nosotros podemos identificar aquí el mismo sentimiento, ¿no?
¿no es cierto? O sea, cuando pecamos podemos identificar la culpa, la vergüenza, el miedo, podemos ver el efecto del pecado en nuestras relaciones los unos con los otros. Nosotros cada día estamos en nuestro trabajo como hombres, también mujeres, estamos viendo que la tierra ha sido maldecida y es frustrante trabajar y produce espinos y cardos y con el sudor de nuestra frente ganamos la vida y luego volvemos a la tierra de donde fuimos sacados. Pues vamos a experimentar también la desintegración personal. Pero además hay consecuencia universal para la humanidad, la culpa y la corrupción de la raza humana. Y la culpa, como Berkov señala, la culpa tiene dos sentidos. Culpabilidad, es decir, que lo hemos hecho, hemos cometido, es el estado de haber cometido un pecado. Y luego también responsabilidad ante la ley. Y nosotros utilizamos coloquialmente la cuestión de culpa en estos dos sentidos. Yo soy culpable, quiere decir que yo cometí el pecado. O puedo decir, un acusado delante de un tribunal puede decir, yo soy culpable, que quiere decir, me condenaron, me sentenciaron por tener responsabilidad delante de la ley. Entonces es la culpa que pasó a toda la raza humana. La corrupción también pasó a toda la raza humana. Y hay dos sentidos. La corrupción es universal en sentido de tocar toda la raza humana y es total porque toca a cada ser humano en todos sus aspectos. Y aquí podemos pensar en Romanos 1 al 3. El argumento de Pablo en estos 3 capítulos es la universalidad y la totalidad. Universalidad, cada ser humano. Totalidad, cada parte de cada ser humano. Y en la conclusión de este argumento en Romanos 3, 9 al 18, aquí vemos la universalidad y vemos la totalidad. Y en el versículo 10, aquí está citando de la Biblia del Antiguo Testamento, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esto es la universalidad, cada ser humano. Y luego la totalidad, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí está desde la cabeza hasta los pies. Totalmente afectado. Y esto es lo que se llama la depravación total, cosa que estudiamos en credos y confesiones, sobre todo en los cánones de Dort. Depravación total. Sin embargo, debemos observar que la corrupción es, aún en el estado de pecado, es detenida, corrupción detenida por la gracia común de Dios. Y en otras palabras, la depravación es universal, es total, pero no es tan mala como podría ser. Y esto es un concepto de Calvino. En la institución de la religión cristiana, en el libro 2, en el capítulo 2 y en el párrafo 17, el título es que la gracia general de Dios limita la corrupción de la naturaleza.
Y aquí Calvino reflexiona sobre las diferencias entre las cosas inanimadas, las cosas animales o los seres animales y los seres humanos. Y luego dice que no hemos caído a ser tan viles y tan corruptos como podríamos haber caído por la gracia de Dios. Y él dice una frase que dice, porque si Él, Dios, no nos hubiera preservado, la caída de Adán hubiera destruido todo cuanto nos había sido dado. Pues está diciendo que aún en nuestra condición hemos retenido algo de lo que Dios nos dio en la creación, y esta es una manifestación de la gracia común de Dios. Y por eso muchas veces se dice que la corrupción o la depravación total no quiere decir que seamos tan malos como podríamos ser. Dice que todos afectados y cada parte de cada ser humano afectada. Pero gracias a Dios no hemos llegado a las profundidades por la gracia de Dios. Él nos ha detenido. Ahora, terminamos con definición del pecado. Y aquí vamos a ver diferentes definiciones del pecado. Unas definiciones, una definición son actos particulares. ¿Esto sería de quién? ¿Alguna idea? Sería no Sócrates, de Thomas Aquinas los dio. Pues en este caso es Pelagio. O sea, en esencia no es el único, pero en esencia es pelagiano, Pelagio o Pelagios. Porque para Pelagio, que fue el gran contraparte de Agustín, no contraparte o contrincante de Agustín, el pelagianismo, no tanto Pelagio en sí, pelagianismo. Pelagianismo dice que el hombre es neutral, cada hombre y cada mujer es como Adán y como Eva, con igual posibilidad de pecar o no pecar. Si peca, comete un acto particular, es pecado. Pero él negaba la idea del pecado original. No mencioné esa cuestión del pecado original, aunque lo describí. O sea, el pecado original es la culpa y la corrupción. El pecado original y el primer pecado son dos cosas distintas. El primer pecado es lo que Adán hizo. El pecado original es la condición en la cual nacimos, según la perspectiva agustina, calvinista y yo diría bíblica. Entonces es la corrupción y la culpa de la raza humana. Ahora, Pelagio, él negó el pecado original. Solamente hay actos individuales, es todo. Y Agustín, el que desarrolló la idea del pecado original, él tenía algo en su definición de pecado muy interesante. Él decía que el mal es simplemente la privación del bien. Y esto es muy ingenioso esto, porque si preguntas a Agustín, ¿qué es el mal? En un sentido, él diría, no es nada. No es una sustancia en sí. Es más bien la ausencia, la privación del bien. Y la cosa que él no quería, él había sido maniqueo con bien y con mal, como un Dios bueno, un Dios malo, en contradicción y en una pelea eterna. Y él ya como cristiano, él obviamente no quería seguir con ese esquema. Entonces no quería darle mucho crédito al mal como si existiera en sí. Y por lo tanto él quería negar su existencia positiva como algo en sí. Entonces la negación. ¿Qué es el frío? La ausencia del calor. ¿Qué es el pecado? La ausencia
de la justicia, la ausencia de la bondad. Otra idea es de Tomás Aquino. El pecado es egoísmo. Y pues estar enfocados en nosotros mismos y no enfocados en Dios, no enfocados en el prójimo. Y otra perspectiva es de Trento, es la perspectiva de la iglesia romana después del concilio de Trento. Y aquí es una distinción interesante, y es la pérdida de la tendencia de hacer el bien. Y esto es Trento. Pero es la pérdida de la tendencia, pero debo poner aquí, pero no la capacidad. Pues esto debe tendencia, pero no de la capacidad de hacer el bien. Entonces, esta es una postura que podríamos decir que es semi-pelagiano, porque está diciendo que el hombre retiene la capacidad de hacer el bien, pero ha perdido la tendencia. Entonces está haciendo una distinción bastante fina aquí. Su tendencia ya no es hacia hacer el bien, y en ese sentido están siguiendo a Tomás Aquino y están siguiendo a Agustín, pero están diciendo al mismo tiempo que tiene la capacidad de hacer el bien todavía. Entonces aquí están siguiendo a Pelagio. Entonces es una postura semi-pelagiana. Y luego hay otra postura que es orgullo, falsedad y pereza. Y esto es de Karl Barth. Bien. Y obviamente podemos apreciar mucho de lo que está aquí en la lista. Sin embargo, la perspectiva bíblica, la perspectiva reformada, es que el pecado se define con referencia a Dios y su ley. El pecado es contra Dios. ¿Se acuerdan en el Salmo 51 cuando David confesó su pecado? Él dijo que he pecado contra ti. Y ahí reconoció que el pecado se define teológicamente. Y es un problema con algunas de estas definiciones. No son definiciones teológicas, no tienen su referencia a Dios. Si yo soy egoísta, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Por qué el egoísmo es malo? O sea, tenemos que recurrir a la ley de Dios que dice ama a Dios y ama a tu prójimo, y el egoísmo ahora es una transgresión de esa ley de amor. Pero en sí, simplemente decir egoísmo realmente no es suficiente. Por ejemplo, el Catecismo Menor 14 dice, ¿qué es el pecado? Y la respuesta, el pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Y hay dos tipos, vamos a poner aquí de Westminster, la postura reformada, es transgresión de la ley de Dios. Y hay dos maneras de transgredir la ley de Dios. No hay mucho lugar, pero plumón negro es postura reformada. ¿Okay? Entonces aquí hay omisión y hay comisión.
Omisión es falta de conformidad. Omisión es no hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Por ejemplo, como mencioné con el caso de egoísmo, Dios dice, ama a tu prójimo, y no amo a mi prójimo. Yo he omitido algo que Dios me dijo que hiciera. Comisión es hacer lo que Dios ha prohibido. Y es la segunda parte aquí. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Es hacer algo que Dios ha prohibido. Entonces, el primer pecado de Adán y Eva, ¿qué fue? ¿De omisión o de comisión? Comisión, exactamente. Dios había prohibido y ellos lo hicieron. Si ellos hubieran, digamos, no trabajado, no cultivado, habría sido un pecado de omisión. Pero lo que hicieron primero fue comisión. Y así, aquí en la definición de Westminster están cubiertos los dos aspectos. Y podemos decir que el pecado en este sentido es un mal real. Aprecio lo que Agustín quiso hacer, como no dar mucho crédito al pecado, tratar de negar en un sentido su existencia. Sin embargo, es muy difícil hacerlo. Y la comisión de un acto es algo real. La omisión de un acto a lo mejor es más difícil verlo como algo que exista, pero el pecado es un mal real, no simplemente la privación del bien. Sin embargo, hay algo de verdad en estas perspectivas. Un acto particular es un pecado si es contra la ley de Dios. Entonces, no está mal en lo que afirma, está mal el pelagianismo, en este caso, en lo que niega, que es la tendencia, la corrupción, la culpa, el pecado original. Igual con Agustín, es cierto, si el bien es amar a mi prójimo y no lo amo, este pecado de omisión es la privación del bien. Entonces no está mal la definición, pero cabe mejor con cuestiones de omisión que con cuestiones de comisión. Es difícil ver cómo la comisión es simplemente la privación del bien. Egoísmo, Tomás Aquino, pues claro, mucho de nuestros pecados, la fuente de los pecados es nuestro egoísmo. Amamos a nosotros mismos más que a Dios o al prójimo. Pues yo no veo mucho en esta perspectiva que sea buena, aunque está bien en lo que afirma, es la pérdida de la tendencia de hacer el bien, es cierto, pero pues aquí este es el problema, no la capacidad. O sea, hemos perdido tanto la tendencia como la capacidad. Y Karl Barth, no sé por qué haya escogido estos tres en particular, pero son tres muy comunes, ¿no? Mucho pecado es cuestión de orgullo, es cuestión de falsedad o es cuestión de flojera, pereza. Entonces, como digo, no son necesariamente equivocadas estas definiciones, pero son otra vez reduccionistas. Y la definición reformada es más robusta y puede abarcar las demás, o lo bueno de las demás definiciones. Hay unas diferentes perspectivas sobre el pecado, y esto viene de un profesor mío, Sinclair Ferguson. Y quiero leer su definición, diferentes más bien facetas, diferentes aspectos del pecado. Y él utiliza una palabra que voy a utilizar, anomía.
anomía, nomía, que nomos es ley, entonces anomía sería contra la ley o sin la ley. Entonces pueden leer estas perspectivas. Con referencia a la ley de Dios, el pecado es anomía. Con referencia a la meta de Dios para la humanidad, el pecado es perder el blanco. Con referencia a la autoridad de Dios sobre la humanidad, el pecado es rebelión. Con referencia a la santidad de Dios, el pecado es suciedad. Con referencia a la justicia de Dios, el pecado es culpa. Con referencia a la comunión con Dios, el pecado es muerte. Se me hace que estos varios aspectos nos dan las diferentes facetas de lo que es el pecado en todo lo feo que es. Pero no quiero concluir con la muerte. Mencioné la muerte como la última faceta, pero para no concluir con la muerte les recuerdo que la paga del pecado sí es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la buena noticia que vamos a tocar llegando al hombre en el estado de gracia. Sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Esto no está disculpando a Adán, simplemente está diciendo que su pecado no fue por engaño. Podemos decir que fue por rebeldía, y a lo mejor es peor aún siendo por rebeldía, pero no fue tanto por engaño. Y aquí podemos ver el proceso en Génesis 3 del engaño que utilizó Satanás, la serpiente, para engañar. Primero, plantó unas dudas acerca de la transmisión de la palabra de Dios. Porque si vemos el texto claramente, la prohibición fue dada, yo diría, imposible. Una es, ¿cómo es que, o sea, qué evento histórico o qué eventos históricos causaron que el pecado entrara en el mundo humano? Y luego la otra pregunta es más difícil. Y yo diría posible, y es cómo haya sido posible, o cómo ha sido posible que el pecado empezara en un universo perfecto. Vamos a tratar de dirigirnos a los dos aspectos. Primero, lo fácil. ¿Qué eventos empezaron el pecado en la raza humana? Y como la historia cuenta en Génesis, Satanás empleó a la serpiente para engañar a Eva. Y aquí podemos ver que el pecado de la mujer y el pecado del hombre fueron un poco diferentes, ninguno más grave que el otro, el mismo pecado, pero la conducta de cada uno era un poco diferente, porque la Biblia enfatiza que a Eva fue engañada por la serpiente. Él trabajó con ella. El 1 de Timoteo menciona esto en 2:15, pero la mujer, 2:14. Además, no fue Adán el engañado, sino el primer estado que ya observamos es el hombre, o fue el hombre en la inocencia, y ahora estamos en el segundo estado, que es el hombre en el estado de pecado. Y la pregunta inmediata es ¿cómo empezó el pecado? Porque si Dios creó al hombre y la mujer buenos, ¿cómo es que haya entrado el pecado? Y hay dos aspectos de esta pregunta. Una respuesta es más o menos fácil y la otra a Adán. Por lo menos en la historia, la creación de la mujer es después del anuncio de la prohibición. Entonces empieza el engaño como
plantando una duda con respecto a si Adán la haya transmitida correctamente. Y él pregunta, ¿de veras Dios ha dicho? Entonces empieza a plantar y así empieza también a dividir al hombre, la mujer del hombre, porque está poniéndose en medio diciendo, ¿es cierto? ¿Es cierto que haya dicho esto? Porque ella no escuchó con sus propios oídos la prohibición. Y también